Pues vamos a la palabra, vamos a irnos directamente a lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan, capítulo 14, versículo 15. Y vamos a ver esta última parte del versículo del capítulo 14. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte. Hoy terminaremos con este capítulo. Y yo sé que Dios nos va a seguir hablando como Él nos tiene acostumbrados, ¿sí? Juan 14, del 15 al 31, ¿sí? ¿Cómo ven si leemos los primeros 4 versículos del 15 al 18? Oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a entender su palabra el día de hoy. Dice Juan 14, 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vamos a orar. Papá Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de poder venir en esta hora a leer tu palabra, a estudiar, a escudriñar, a recibir lo que tú nos quieres hablar. Permite que el tema, el mensaje, la enseñanza del día de hoy pueda quedar guardada, grabada en nuestros corazones. Y que podamos caminar día a día en verdad y en victoria. Háblanos, enséñanos, muéstranos una vez más tu amor. Y a través de esta palabra, confirma lo que quieres hacer con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en esta serie del libro de Juan, que el propósito es creer que Jesús es el Cristo. Yo le he titulado a esta enseñanza, lo hice como una pregunta: ¿en verdad le amo? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿En verdad le amo? Y es porque Jesús está a punto de entregar su vida, de venir a cumplir su propósito. Y Él empieza a hablar acerca del Espíritu Santo. Y creo que tiene una relación en base a si lo tenemos, le amamos su Espíritu Santo y a la función que Él tiene para con nosotros. Y todo inicia como un recuento en Juan capítulo 1. No vamos a ir para allá, nada más lo voy a ir diciendo algunas cosas. En Juan capítulo 1 vimos cuando algunos discípulos de Juan el Bautista siguen a Jesús. Y Juan el Bautista le dice: he ahí el Cordero de Dios. Y lo que hacen algunos discípulos es que lo siguen. Y cuando Jesús se da cuenta, ellos le llegan a preguntar: Señor, ¿dónde moras? Y Él les dijo: seguidme. Bueno, le dijo: venid y ved. Y ellos le siguieron. En otra ocasión vemos a unos discípulos limpiando la barca o arreglando las redes, remendando las redes. Y llega Jesús y les hace un llamado. Y ellos también le siguieron. Incluso dice ahí: y dejándolo todo, le siguieron. Entonces, esto me habla de la actitud que tienen sus discípulos. Jesús va caminando, llega con un cobrador de impuestos y a él le dice: sígueme. Igual, este hombre lo deja todo por seguir a Jesús. Y así sus discípulos estuvieron con él. Anduvieron por 3 años viendo señales, viendo milagros. Hemos visto algunos de ellos, como cuando se convirtió el agua en vino. Vimos milagros a distancia, que solamente Jesús dijo la palabra y las cosas sucedieron en el momento. Hemos visto cómo Jesús ha sanado paralíticos, ha multiplicado la comida, gran cantidad de personas han comido. Vimos un milagro espectacular, la resurrección de Lázaro.
y tiene una relación muy estrecha con sus discípulos, ¿sí? Mucha gente incluso le seguía, pero en una ocasión algunos no soportaron las palabras que Jesús hablaba, se dieron la media vuelta y se fueron. Y entonces Pedro le dice a Jesús: Señor, mira, se van. Y quizás lo que todos pudiéramos esperar es decir que Jesús dijera: no, no se vayan, sino que Jesús voltea con sus discípulos y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Interesante, porque Pedro le contesta: ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y estos 12 discípulos principales se quedan con Jesús y tienen una relación íntima, una relación donde caminaban día a día, donde hablaban día a día, donde veían milagros, señales día a día, una relación tan estrecha. Y llega un momento, que lo vimos hace 2 semanas, donde Jesús les dice a sus discípulos, nada más, los que anotan, en Juan 13:33, un capítulo atrás, nada más, porque vamos como que en el proceso de entender a lo que vamos a aprender el día de hoy. Jesús les dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Lo vimos hace unas 2 semanas. Llega un momento donde Pedro le dice a Jesús: ¿A dónde vas? Y él le dijo: a donde yo voy no me podés seguir ahora, mas me seguirá después. Y fue cuando Pedro lanza esa frase que dice: mi vida daré por ti. Y es ahí donde Jesús le dice: bueno, te digo algo, Pedro, no va a cantar el gallo y tú me vas a negar 3 veces. Todo este es un proceso difícil que están pasando los discípulos con Jesús. Jesús a punto de dar su vida. Él acaba de decirles que los va a dejar, que ya no van a poder seguirle. Incluso lo vimos en el versículo 1 del capítulo 14, la semana pasada. Jesús les llega a decir: no se turbe vuestro corazón, ¿sí? Si crees en Dios, también cree en mí. Y hoy va a decirles algo muy diferente y por primera vez a sus discípulos, que probablemente los va a simbrar y que ellos no entienden. Porque acabamos de leer que les dice: yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Para ellos no es nada fácil haber creído que el Hijo de Dios ha venido a salvar el mundo. El escuchar que Él tiene una obra y que Él va a partir al Padre, que hay muchas moradas, que va a preparar, que va a regresar, pero también les dice: voy a rogar al Padre para que les dé otro consolador. Y creo que esto, nosotros ya lo sabemos porque lo hemos leído, pero para ellos no es nada fácil. Y lo que está hablando es de la promesa del Espíritu Santo. Y creo que es bueno que podamos aprender hoy acerca del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de Él, quizás no a profundidad, no acabaríamos en una sesión de ver todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Quizás habrá muchas dudas que poco a poco vamos a ir quizás enseñando a través de la palabra. O bueno, podemos ayudarles también a resolver esas dudas. Y empieza a hablar del Espíritu Santo. Mira, vamos otra vez al versículo 15. La primera versículo que me llama mi atención dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la pregunta que yo hice al principio es: ¿realmente amamos a Dios? Porque si amamos a Dios, tendríamos que guardar sus mandamientos. Más adelante lo voy a volver a tocar este punto, pero piensa tantito en esto. La evidencia que amamos a Dios no está en que lo digamos. La evidencia de que amamos a Dios está en que seamos obedientes a Él. La pregunta tú te la vas a hacer a ti mismo: ¿soy obediente? ¿Guardo sus mandamientos? ¿Hago lo que Él me está pidiendo? Si es sí, es porque le amas. Y si no, y haces tu propia voluntad, aunque creamos que le amamos, la Biblia me está mostrando que no es así. ¿Sale? Versículo 16.
Jesús aquí empieza a hablar del Consolador y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto es importante, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cómo es este Consolador? Dice: es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Lo primero que yo quiero que podamos aprender es que el Espíritu Santo no es una energía. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo es una fuerza que se mueve y actúa simplemente, pero la Biblia no me muestra así. La Biblia me dice que el Espíritu Santo, número uno, es una persona. ¿Sí? El Espíritu Santo es una persona. Y aprendamos algo. Muchos creemos, cuando escuchamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacemos esto: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a veces pensamos: ¿quién es el número uno? ¿Quién es el que manda? El Padre. ¿Quién es el segundo? El Hijo. ¿Y quién es el tercero? Pues el Espíritu Santo. Bueno, así lo vemos nosotros, pero está mal. Para Dios son uno. Quizás deberíamos de ser así: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque hay una función y un tiempo donde actúan, mas no un nivel. O sea, Jesús, lo leemos cada semana: el Padre y yo somos uno, dice Jesús. O sea, hay una función, oramos al Padre, el intermediario es Jesús, pero el que mora con nosotros, ¿quién es? ¿Sí? A veces yo les pregunto, hay algo que siempre nos han enseñado, dice: ¿dónde está Cristo ahora? ¿Han escuchado esa pregunta? Dice: repite después de mí: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador y todo, ¿verdad? Y luego hacemos una pregunta: ¿dónde está Cristo ahora? ¿Dónde está? En mi corazón. Y bíblicamente, ¿dónde está? Ah, caray, entonces lo que estoy diciendo no es bíblico. La Biblia me dice que el Padre está ¿dónde? En el trono, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y a la diestra del Padre, ¿quién está? Jesús. Entonces, ¿quién está dentro de nosotros? Pero me han dicho que Jesucristo. Bueno, los tres son uno, no pasa nada. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí me va a decir: hermano, ahí dice en Gálatas, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Claro, porque vivimos en Cristo, es una nueva naturaleza. Pero si leemos la palabra, Jesús está a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo? Preparando una morada para nosotros. También abogado tenemos, intercede por nosotros. Pero un día, ¿qué va a hacer? Va a regresar. Un día vendrá por nosotros. Y ahora sí, estaremos con Él para siempre. Pero a lo que voy es que el Espíritu Santo es una persona. Hay una mala enseñanza que por aquí ha sido nueva, yo creo, porque la he escuchado recientemente, que como el Padre y el Hijo, en automático el Espíritu Santo tiene que ser mujer, o es la mamá. Bueno, eso es algo que no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Sí? No tiene nada que ver. Es que en nuestra mente así es. Dios creó al hombre y a la mujer. Y si está el papá y está el hijo, a fuerzas tiene que haber una mamá. Bueno, humanamente sí, porque no hay de otra manera de donde sacar el hijo, a menos que Dios lo forme y lo cree. Pero en Dios no es así. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces tengo que entender, número uno, que el Espíritu Santo es una persona. Cuando me dice que otro consolador, en el original es otro del mismo tipo, de la misma naturaleza, igual que Jesús. O sea, es otro igual que Jesús. No es alguien menor que Jesús. Por eso decimos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Yo sé que en la Biblia no viene la palabra
Trinidad, pero bueno, hay muchos versículos que me hacen entender este concepto. Pero los tres son uno. Características del Espíritu Santo. Bueno, tengo que entender que es Dios, porque antes de la creación, en Génesis capítulo 1 me habla de Él. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba en el proceso de la creación. Esto me habla de que estaba desde un principio. No es algo que sale a última tiempo o algo así. No, está en el principio. ¿Qué más puedo aprender de Él? Que el Espíritu Santo es omnipresente. Una cualidad que solamente tiene Dios. ¿Por qué? Porque Jesús les acaba de decir, para que esté con vosotros para siempre, todos los días. Y si en cada uno de nosotros está el Espíritu Santo, de los que estamos aquí, más de los que están en otras iglesias, más de los que están en otras partes, en otros países, me habla que el Espíritu Santo es omnipresente y es eterno. Entonces yo tengo que entender que el Espíritu Santo es una persona. Otra cosa que puedo aprender es que me dice que es un consolador. En el original la palabra consolador es paracletos. Y la palabra paracletos significa una persona convocada a ayudarnos. Otra vez, paracletos. Una persona convocada a ayudarnos. Y se puede referir a un consejero, a un defensor legal, a un mediador o un intercesor. Es alguien que está para ayudarnos, alguien que está para defendernos, incluso para guiarnos, para interceder. Entonces es una persona. También me dice, ahorita leíamos que dice el Espíritu de verdad. Bueno, tengo que entender. ¿Quién nos acaba de decir hace unos versículos? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Jesús. Entonces el Espíritu de verdad es la misma verdad que Jesús, uno del mismo tipo. ¿Me explico? O sea, no es alguien diferente. Para nosotros, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo que tres en uno? ¿Cómo que Padre, Hijo y Espíritu Santo y los tres son uno y son el mismo, son igual? Bueno, en mi mente quizás no lo puedo entender. Y hay muchas maneras de tratar de explicarlo, pero al fin es algo profundo de lo que me habla de la grandeza de Dios. Pero el Espíritu de verdad tiene relación, completa relación con Jesús, porque Él es el camino y Él es la verdad, ¿cierto? En Juan 17:17, cuando Jesús ora, Jesús dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Otra vez, el Espíritu de verdad tiene relación con la verdad, con la palabra. Tiene relación. ¿Quién es la palabra? Jesús. Entonces, Jesús y el Espíritu Santo son una misma persona. Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres son uno, los tres son Dios. ¿Sí? ¿Qué más puedo aprender un poquito del Espíritu Santo? La Biblia me dice que todos los autores de la Biblia fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Él fue el que los guió para poder escribir todo lo que nosotros hoy tenemos. No solamente fue el que ayudó para escribirla, sino también Él es el que nos ilumina para poder entender. Entonces, es a través del Espíritu Santo que uno puede ser capaz de entender la palabra que leemos. No hay otra manera. El Espíritu es el que ilumina y revela la palabra que Dios tiene para con nosotros. Y algo importante, ¿se acuerdan cuando Jesús habla con Nicodemo y que le dice que es necesario nacer de nuevo? Bueno, cuando nacemos de nuevo, nacemos en el Espíritu Santo. ¿Sí? Hablamos sobre eso.
El nacimiento de agua es el nacimiento que nosotros tenemos cuando nacemos de nuestros padres. Pero el nacimiento en el Espíritu es cuando nosotros venimos a Cristo y nacemos en Él. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. Algo importante. Nosotros recibimos al Espíritu Santo, ¿cuándo? Cuando hemos creído en el Evangelio. ¿Sí? Miren, rápidamente, vamos a Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 13. 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿sí? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, primero oímos, después creímos. ¿Qué sucede? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es un sello, una garantía que le pertenecemos a Dios, pero también no solamente que le pertenecemos, dice ahí que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es una garantía que Dios nos puso, que Jesús nos ha dejado hasta el día que Él venga. Entonces, en el momento que tú lees la palabra, oyes la palabra o la lees, crees la palabra y aceptas el evangelio, en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo. No hay otra. Importante, ¿por qué? Porque aquí no, si te das cuenta, no tenemos que hacer nada nosotros. Y tampoco se te pone medio sello. A ver, ¿cómo creíste? Como que más o menos creíste, medio sello. No, creíste o no creíste. ¿Has creído? Tienes el sello, la promesa del Espíritu Santo. Por eso es necesario que todos nosotros entendamos, creamos, sepamos que cada uno de nosotros que hemos creído tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso la Biblia me dice que somos templo, habitación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Él es el que mora en nosotros, templo del Espíritu Santo. Dios habitando completamente en nosotros. Regresemos a Juan capítulo 14, versículo 17. Leíamos ahí que dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibirlo? O porque no ha oído y porque no ha creído. Acabamos de leer Efesios, ¿verdad? Entonces, alguien que no ha creído no puede tener el sello del Espíritu Santo, no puede habitar el Espíritu Santo. Número 2, porque una persona que no tiene a Cristo está en una condición de pecado. Y el pecado nos aleja y nos separa de Dios. Cuando el pecado es quitado, es cuando Dios puede mandar a su Espíritu a morar en nosotros. ¿Sí? Dice: el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y no, la pregunta es, dice: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces, ¿por cómo le conocemos? ¿Cómo le conocen? Bueno, lo que Jesús está diciendo es: si me conocen a mí, acaba de decir, el que ha visto al Padre me ha visto a mí. Le acaban de preguntar: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Tanto tiempo he estado con vosotros? El que conoce al Padre me conoce a mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo le conocemos al Espíritu Santo? Cuando le conocemos a Jesús. ¿Sí? Le conocemos cuando le recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él toma ese lugar, mora en nosotros y nos convertimos en ese templo del Espíritu Santo. Y Dios les promete esta promesa. Mira, vamos tantito ahora a Hechos capítulo 1, versículo 4.
Porque lo que hace Jesús es darles una promesa que va a traer, mandar un consolador, y Él está a punto de partir. Y en Hechos 1:4 ya nos brincamos la muerte de Cristo y su resurrección, y está a punto de partir al Padre. Y mira lo que dice Hechos 1:4 al 8. Y estando juntos, esto es importante, los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les dice: me voy, pero necesitaba él irse. Incluso les dice: les conviene que me vaya, porque si yo no me fuera no vendría el Consolador. Pero al momento en que yo me voy, va a venir el Consolador. Hay una promesa que el Padre les ha dicho, les ha dado. Y Jesús les ordena, les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Esa promesa es el Espíritu Santo. Y les dice, versículo 8: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué con eso? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra poder significa dunamis, dinamita, de un poder que estalla. Pero a mí me gusta una palabra en base a esto, que es capacidad. Porque la Biblia me habla que cuando yo tenga, o cuando venga el Espíritu Santo en mi vida, recibiré poder. Bueno, seré capacitado o tendré la capacidad. ¿Para qué? Para poder ser testigos. Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para poder cumplir el propósito del evangelismo y todo lo que Él ha mandado para nosotros. Eso es a través del Espíritu Santo. Y podemos aprender algo muy bueno el día de hoy. Sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. Entonces, a través del Espíritu Santo es que yo puedo hacer la obra de Dios. O más bien, es a través del Espíritu Santo que Él hace la obra de Él. Y yo me convierto en un instrumento, en una vasija. Porque muchas veces cuando Dios nos quiere usar, tenemos duda y limitantes y decimos: es que no estoy listo, es que no estoy preparado, es que no sé qué voy a hacer, es que no sé qué voy a decir. Y cuando yo pienso de esa manera, yo puedo creer que las cosas las hago a mi manera, en mi capacidad y a mi conocimiento que tengo. Pero cuando entiendo este punto, me doy cuenta que el que hace la obra, ¿quién es? Dios. Así que cuando Dios te mande a orar por una persona, tú di: yo voy, Dios. Yo no sé qué vayas a hacer. Yo voy a orar, pondré mis manos y tú haz lo que tengas que hacer. Si lo quieres levantar, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios. Yo cumplo con ir a orar. Cuando quieres que le vaya a hablar a alguien de Cristo, yo voy a ir, le voy a hablar. Y le voy a hablar de tu amor, de tu misericordia y tu poder. Si él viene al conocimiento y recibe el mensaje, gloria a Dios. Y si no, yo voy a cumplir con lo que me han mandado de dar el mensaje. ¿Me explico? Nosotros no somos superhéroes. No crean que somos superhéroes. Dios les ha dado dones, talentos, ministerios. Pero el que hace la función es el Espíritu Santo solamente. Ahora, esto de recibiréis poder, la promesa se cumplió. Ahí mismo en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice así:
cuando llegó el día del Pentecostés. Es una fiesta muy principal que tenían los judíos, ¿verdad? Pueden leer en Números, Levíticos, ahí tiene que ver mucho en cuanto a esto, no nos vamos a meter ahí. Dice, y estaban todos unánimes juntos. Una vez más, habla de unidad, estaban todos juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daba que hablasen. Aquí está el cumplimiento de la promesa. Que no se fueran hasta que no viniera la promesa, y ahora se está cumpliendo. En ellos hubo una evidencia visible, audible, palpable, de esa llenura del Espíritu Santo. Ahora, voy a hacer un paréntesis nada más para explicar un poquito esto. Cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia o sobre estos discípulos, en Hechos capítulo 2, dice ahí que vinieron lenguas repartidas. Estas lenguas repartidas no son las lenguas angelicales que me habla Corintios, ¿no? Segunda carta de Corintios, no me equivoco, 14. No son las mismas. ¿Por qué? Porque en aquellas lenguas Pablo dice que el que habla esas lenguas nadie las entiende, solamente Dios y uno mismo es edificado. ¿Sí? Tarea, vayan a leerlo para allá, ¿no? Estas lenguas no son así. Si tú sigues leyendo el capítulo 2, te vas a dar cuenta que dice que cada persona que estaba ahí de diferentes ciudades y tenían diferentes idiomas, cada uno empezaron a escuchar lo que ellos hablaban. ¿Y qué hablaban? Dice ahí de las maravillas que Dios había hecho. Entonces, ellos oyeron y la capacidad que Dios dio en ese momento sobrenatural es de personas que no sabían un idioma. Imagínense que estamos en un lugar donde hay mucha gente. Yo a veces pongo este ejemplo como en un mundial de fútbol. Hay gente de todas las naciones y que de repente en el inicio, en la apertura, alguien empiece a hablar un solo idioma, ocupan traductores. Pero si de repente hay gente que empieza a hablar en diferentes idiomas y todos entendían, eso es lo que estaba pasando aquí. Si tú lees, la gente entiende. La gente empieza a decir, ¿cómo es posible que ellos hablan nuestro idioma? Y algunos llegan a decir, hasta parece que están borrachos. Y Pedro dice, no, mira la hora, aquí no estamos borrachos. Y empieza a hablar, a predicar, a testificar. Y 3,000 personas reciben a Cristo o reciben el Evangelio en esta primera predicación. Entonces, esto me habla de ¿qué? Que el Espíritu Santo te capacita para cumplir la obra que Dios quiere hacer en el momento preciso. Otro punto importante: no todos tienen que hablar en lenguas para pensar o sentir que son llenos del Espíritu Santo. Ese es un error. A veces queremos que todos hablemos lenguas, y si yo leo la Biblia en lo que son dones, ministerios, a algunos le dio unos dones de lenguas, a otros de interpretación, otros de revelación, otros de sanidad y milagros y profecía. Cada uno le dio dones diferentes. Entonces, de repente, en base a esto tenemos una duda y pensamos que no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, y ese es un error. Por eso le leí Efesios, porque Efesios me dice que habiendo oído el mensaje, el evangelio, ya habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿En dónde está el Espíritu Santo? En nuestra vida. Ahora, ¿hay una diferencia entre el sello y el bautizo del Espíritu Santo? Sí. ¿Por qué? Porque mi intimidad con Dios, mi relación con Dios me va a llevar a que Dios pueda usar más mi vida. Y esa intimidad con Dios se manifiesta de muchas maneras. ¿Sí?
algunos con milagros, a otros con lenguas, o otros con enseñanza, profecía, no sé, diferentes. Pero lo que yo no puedo dudar es que el Espíritu Santo mora en mí. ¿Estamos bien en cuanto a eso? ¿Sí? Otra vez, si no es una clase de doctrina del Espíritu Santo, porque nos acabaríamos fácil todo el mes y no acabaríamos también. Ya había muchas dudas, pero vamos a ir avanzando en cuanto a ello. Entonces, lo que sí tengo que entender algo, ¿el Espíritu Santo es necesario en nuestras vidas? ¿Sí o no? Interesante, ¿por qué? Porque no solamente nosotros lo necesitamos, sino que los discípulos lo necesitaron. No solamente los discípulos, sino también ¿quién? Jesús. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado? Dice que él cuando se sumergió de las aguas, ¿sí? Salió de las aguas, se abrieron los cielos, se oyó una voz del cielo y descendió el Espíritu Santo, ¿sí? Como desciende una paloma. Entonces, esto es importante que podamos entender nosotros. Si Jesús fue, es más, Jesús fue movido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado y luego regresó lleno del poder. Si Él lo necesita, nosotros también lo necesitamos. La ventaja, otra vez la bendición es que ya está en nosotros. Él es el que te va a capacitar para cumplir lo que Dios te está pidiendo. Así que a partir de hoy, nunca le digas a Dios, yo no puedo. Porque Dios nos ha dicho que su poder se perfecciona en nuestra ¿qué? Si tú lo puedes hacer solo, Dios dice, me quito, hágalo usted solo. Pero cuando le decimos, Dios, yo no puedo, muy bien, yo lo voy a hacer por ti. Y es ahí donde yo prefiero que Él haga las cosas y no que la hagamos nosotros. Versículo 18. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él promete nunca dejarnos. Verso 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús está hablando simplemente lo que va a pasar. El mundo, los que no le conocen, no le volverán a ver más. Dice, vosotros me veréis. Y luego dice, porque yo vivo, pero va a morir, sí, pero va a resucitar. Y Él está diciendo, como yo vivo, ustedes también van a vivir. La relación que nosotros tenemos con Dios desde nuestro nuevo nacimiento es con un Dios vivo. Y nuestro Dios siempre tendrá esa vida para nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos, pero nos dio vida. Y ahora viviremos con Él. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Sí? Le está diciendo Jesús, en aquel día ustedes me van a conocer que yo estoy en el Padre, ¿sí? En mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Y esto me habla de una intimidad y una relación. Si te das cuenta, empieza Jesús a entretejer al Padre, al Hijo, el Espíritu Santo y nosotros, porque al final no solamente el Padre y Jesús son uno, no solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, sino que al final quiere que todos nosotros seamos uno. Y otra vez, ¿cómo puede ser eso? Imagínate cada uno de nosotros, uno arriba de otros o de al lado o algo así, no sé cómo sería. Pero lo importante es que seremos uno juntamente con Él. Algunas cosas de este versículo 20. Dice, yo estoy en mi Padre. Cuando Jesús, vuelvo a decir nada más rápidamente, cuando Jesús les dice, el que me ama a mí ha visto el Padre. Y le dice, Felipe, pues muéstranos al Padre, porque no lo conocemos. Y Jesús fue bien claro y les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. El Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Entonces, lo que me muestra a mí es que el Padre y Jesús son uno. Y dice, yo estoy en mi Padre. La otra frase es,
y vosotros en mí. No hay manera de tener una relación con Cristo si no estamos en Él. Algunos versículos, si dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿sí? Romanos 8:1 me dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando la en me habla de alguien que permanece, está, habita o mora, ¿sí? Cuando alguien está en Cristo, me habla de alguien que está permanentemente en un lugar. No me habla de alguien que va con Cristo y se regresa. Va y de repente tiene una relación con Él y ya no lo busca. No, el morar en Él, el habitar en Él es estar permanente en Cristo para poder permanecer. Incluso, bueno, el nombre de la iglesia de nosotros es Vivo en Ti, basado en esto, porque es una línea de dos partes, a veces hasta tres. Porque yo le puedo decir a Jesús, yo vivo en ti. Tenemos que vivir en Cristo. Pero también Jesús nos puede decir a nosotros, yo vivo en ti. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, es de los lados, yo vivo en ti y Él vive en mí. Es yo vivo en ti. Es el propósito o el nombre que le pusimos a la iglesia. Pero también la tercera línea puede ser es que sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero con Cristo estoy vivo, entonces yo estoy vivo en ti. Entonces, esa es la idea de entender que en Cristo hay esa relación. Y entonces, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Este versículo es interesante o importante. Otra vez, voy a volver a leerlo. El que tiene mis mandamientos. ¿Quién tiene los mandamientos de Dios? Pues nosotros, ¿verdad que sí? La segunda pregunta es más difícil. Y los guarda. ¿Qué es guardar? Hacerlos, cumplirlos, obedecer, practicarlos. El que tiene mis mandamientos y los cumple. El que tiene mis mandamientos y es obediente y los hace. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. De repente pareciera que el ser cristiano no es tan fácil, ¿eh? Ah, caray, a algunos de ustedes dicen, híjole, yo no estoy cumpliendo los mandamientos. Bueno, aquí me dice que el que los cumple me ama. Ahora, tiene un beneficio. Será amado por mi Padre. Y me encanta el poder entender esto. ¿Quieres que Dios te ame? Tienes que ser obediente. Tienes que hacer lo que Dios te está pidiendo. No solamente eso, dice, y yo le amaré. ¿Quién lo está hablando? Jesús. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Verso 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Otra vez, cuando en la Biblia se repite algo, es porque Dios quiere hacer énfasis y que entiendas que es importante para ti. Hay veces que dice, de cierto te digo. O sea, entiende lo que te digo. Entonces aquí me está repitiendo una vez más. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero el que no me ama, fácil, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, Jesús de repente como que se lava la mano y dice, a ver, lo que te estoy diciendo, yo no lo estoy inventando. Es Dios el que me lo dijo que les dijera. Sencillo.
Me obedecen es porque me aman. No me obedecen es que no me aman. Interesante, ¿no? Y entonces la manifestación del amor de Dios se basa en guardar sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos me puede decir alguien? Rapidito. Mateo 22, 36 al 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo, no con una parte, no poquito, no más o menos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos aman a Dios? A ver, levante la mano. Así déjenla. Y no la bajen. De esos que levantamos la mano, ¿cuántos estamos obedeciendo? Yo sabía que teníamos que bajarlas algunos, ¿verdad? Bueno, el segundo es parecido. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Sé honesto, estás en la iglesia. No digas mentiras, aunque te quedes sin comer. ¿Amas al que está a tu lado como a ti mismo? Alguien me va a decir: pues qué chiste, es su esposo o es su esposa. Ay, no. ¿Qué chiste, es su mamá o es su hija? Tampoco. Los que la tienen más difícil es aquel que está a un lado y dice: ay, ni lo conozco. No puedo decir que lo amo. Bueno, la Biblia me habla de amar. Ese es el mandamiento, el obedecerlo. Juan 13:34. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y alguien pudiera decir: ¿cómo que es nuevo si Dios lo ha dicho por siempre? Bueno, lo nuevo no es eso. Lo nuevo es el estándar que me ha puesto. Porque otra vez, si yo te digo, escúchame bien, las preguntas más buenas de aquí es: ¿amas al que está a tu lado? Y a lo mejor vas a decir: sí, sí lo amo. Claro, aunque no lo conozco, pero el amor de Cristo sí, sí, sí lo amo. Entonces, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero le añade algo Jesús: como yo os he amado. Y muchos aquí fallamos. Bueno, sí lo amo, pero no lo he perdonado. Ahorita que hablar el hermano César de perdonar, ¿no? Bueno, sí lo amo, pero ya no lo vuelvo a ayudar. Bueno, sí lo amo, pero ya no confío en él. Bueno, sí lo amo, pero ya no creo en él. Pero sí lo amo, pero ojalá que un día cambie. No, 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 no. Tenemos que amar como él nos ha amado, que también los améis unos a otros. ¿Sí? Primera de Juan 2, 3 y 4. Primera de Juan 2, 3 y 4 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Mismo tema, ¿verdad? El que dice: yo le conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aguas. Porque es bien fácil decir: soy cristiano y voy a la iglesia y hasta ayudo o sirvo. Pero si no guarda los mandamientos, la Biblia lo dice, no yo, conmigo no se van a enojar. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es
amor. Nada más, acuérdense que el de amor que está hablando aquí es el amor ágape, un amor sacrificial. Porque a lo mejor tú puedes amar al que está a tu lado en un amor filos. Sí, mi hijo, mi familia, mi amigo, mi hermano. Sí, a lo mejor incluso hasta como esposo. ¿Sí? Pero está hablando de un amor sacrificial. Darlo todo sin esperar nada a cambio. Y ese solamente lo puedes dar cuando Dios está en ti. Primera de Juan 4, 9 y 10 me habla que Él me capacita para amarle. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Interesante. Todavía no le decíamos a Dios que le amábamos y Él ya nos amaba. Le íbamos a fallar y Él ya nos amaba. Entonces tengo que aprender a amar y a perdonar a incluso aquellos que dañan y lastiman mi vida. ¿Cómo tengo que responder? Amando como Jesús me amó. Regresemos a Juan 14, 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La Biblia me habla que al momento que va Jesús, Él mandará a su Espíritu Santo. Él es el que morará en nosotros y que Él nos va a enseñar todas las cosas. ¿Quieres aprender a leer la Biblia, a entender la Biblia? A quien tú le tienes que pedir es a Dios que a través de su Espíritu Santo se revele a tu vida. De veras, no hay otra manera. No sé cuánto les pasó esto. A mí sí. Agarrabas la Biblia, leías la Biblia, cerrabas la Biblia y no entendías nada. Y agarrabas la Biblia, leías la Biblia y no entendías nada. Y de repente, ya le entendí. Y era un pedacito. Y luego de repente más, ya entendí también esto. Y ya entendí. Y llega un momento, no que te haces experto en la palabra, sino que tu relación con Dios te hace sensible a entender lo que Él te está diciendo. ¿Cuántos saben que lo que les digo es verdad? ¿Sí? Algunos, ¿a poco sí? Ni sabía. Y tengo 50 años de cristiano, ¿verdad? Lea la Biblia, vea, tenga una relación con Dios para que Dios le hable y le recuerde todo lo que Dios le ha dicho. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. No era fácil lo que Jesús estaba diciéndoles. Están a punto de quedar solos. Si a Jesús lo querían matar, ¿qué pueden esperar ellos? Lo mismo. Y Él dice, les voy a dejar una paz. Y te digo algo, si hay algo que nosotros podemos recibir de parte de Dios, es completamente una paz. Ahora, cuando hablo de paz, no me habla de una paz de conflicto donde, fíjate, desde que vine con Cristo no tuve problemas con nadie. No me habla de esa paz, sino que me habla de una paz que Jesús nos dio en la cruz. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Cuando habla de la cruz, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hay dos tipos de paz que puedo aprender. La primera es la paz de Dios y la que Él me da y sobrepasa todo entendimiento, que yo puedo aprender en medio de una tribulación, tener tranquilidad y paz porque mi confianza está en Él. Esa es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que te pueden sacar del trabajo, te pueden despedir del trabajo, te pueden decir que tienes una enfermedad terminal y te pueden ver todavía feliz, sonriendo, levantando tu mano y alabando a Dios.
Y la gente dice, pero ¿cómo lo que te acaban de decir? ¿Por qué te veo de esa manera? Y puedes decir, porque es Dios el que me da una paz que tú no puedes entender, pero que me da una tranquilidad, que mi vida y y mi ser está en sus manos. Esa es una paz. Pero otra paz es una paz con Dios que nos da Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podíamos acercar a Dios porque había pecado y éramos enemigos de Dios. Pero ahora, a través de la sangre de Cristo, a través de su sacrificio, hoy tenemos paz con Dios y puedo entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. ¿Cierto? Eso es lo que Él ha dado a mi vida. Regresemos a Juan, versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces Jesús le reprocha porque no se alegran. Y le está diciendo, me voy, están turbados, tranquilos, pero voy a regresar, se los he dicho. Deberían de entender lo que les estoy diciendo. Dice, debían de regocijarse, pero aprendan algo, no los voy a dejar solos, el Espíritu Santo estará con vosotros. Verso 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos y vámonos de aquí. Interesante, cuando yo leo este último versículo me llama la atención. Es como si de repente estamos diciendo, Jesús, me voy, le voy a dejar un consolador, ya no me van a ver. Deberían de estar contentos, los veo todos agüitados, tristes, amargados. Pero bueno, lo que les he dicho es verdad, y antes que suceda para que crean. Y luego me imagino a Jesús así como que, ya párense, vámonos todos, vale. Y como que queda así como que terminado en tajo, ¿verdad? Lo importante es lo que viene después de aquí. ¿A dónde va Jesús? A cumplir su voluntad, a mostrar su amor y a ser obediente a lo que el Padre le ha mandado. Creo que hoy nosotros tenemos que aprender a entender, a ver este ejemplo y entender que nosotros necesitamos mostrar nuestro amor para con Dios obedeciendo sus mandamientos. Necesitas obedecer. La pregunta es clara el día de hoy: ¿le amas realmente? Si le amas, tienes que guardar sus mandamientos. Y número 2, en medio de todo lo que estás pasando, creo que tienes que entender que no estás solo, que el Espíritu Santo está en medio de ti. Eres templo. Dios habita en ti y cumplirá su propósito en ti. Te ha capacitado para hacer su obra. No tengas miedo. Confía en Él.